Es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas. We have tapes of them speaking. It was massive amounts of drugs coming into our country to kill a lot of people. I was saved by God to make America great again. Se avecina una tercera guerra mundial. La mano dura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿podrá acabar con la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Hasta dónde está dispuesto Estados Unidos para llegar en nombre de la lucha contra el narcotráfico? ¿Y hasta dónde resistirá Venezuela antes de arrastrar a sus aliados a un conflicto mayor? El 28 de julio de 2024, el mundo fue testigo, una vez más, de unas elecciones presidenciales llenas de controversia en Venezuela. Las actas apuntaban a la victoria del candidato opositor de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, pero el oficialismo proclamó ganador a Nicolás Maduro, permitiéndole asumir un tercer mandato, 2025 a 2031. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, nunca publicó las actas de votaciones con los resultados. Con el respaldo de las Fuerzas Armadas, Maduro se consolidó en el poder, mientras González denunció fraude y terminó en el exilio. El 10 de enero de 2025, Maduro fue juramentado en medio de acusaciones de represión, persecución política y órdenes de captura contra opositores. Pero el cuestionamiento a Maduro no se limita a las urnas. Desde el 2013, su gobierno ha sido señalado por vínculos con el narcotráfico a través del llamado Cartel de los Soles, una red de militares de alto rango acusada de proteger cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. A cambio de peajes por cada envío, el régimen habría asegurado ingresos económicos y la lealtad de la élite militar, convirtiendo al narcotráfico en Venezuela como una fuente vital de ingresos junto al petróleo. En el 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro de narcoterrorismo, ofreciendo una recompensa de $15 millones por información que llevara a su captura. Con la cuestionada reelección de 2024, la tensión se disparó. En enero de 2025, Donald Trump regresó a la Casa Blanca con un discurso de mano dura. Retomó las acusaciones de narcoterrorismo contra Maduro y vinculó tanto al Cartel de los Soles como al Tren de Aragua con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Bajo ese argumento, ordenó desplegar buques de guerra, submarinos y aviones de combate en el Caribe, autorizando ataques contra embarcaciones con cargamentos sospechosos en aguas internacionales. Maduro denunció que se trataba de una invasión disfrazada de guerra antidrogas, movilizando tropas y milicias y reforzando fronteras. En agosto de 2025, Washington duplicó la recompensa por Maduro de $25 a $50 millones, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Incluso se propuso elevarla a $100 millones bajo el lema Stop Maduro. Paralelamente, Estados Unidos ejecutó operaciones militares. El 3 y 15 de septiembre hundió barcos venezolanos con supuesta droga, causando múltiples muertes. Para Trump, estos cárteles extremadamente violentos representan una amenaza directa a la seguridad nacional. Pero ¿por qué todo esto podría conducir a una tercera guerra mundial? Porque Venezuela no está sola. Rusia y China han reafirmado su apoyo al régimen de Maduro, defendiendo su soberanía. Irán y Cuba también ofrecen respaldo político y económico. En el otro frente, Trump busca apoyo de aliados europeos y latinoamericanos críticos de Maduro,
con el argumento de la defensa de la democracia y la lucha antidrogas. Si Estados Unidos llegara a intervenir en Venezuela y estos aliados respondieran con armas, inteligencia o logística, la confrontación podría transformarse en una guerra indirecta entre potencias nucleares. Hoy lo que parece una crisis electoral o un conflicto por narcotráfico ya se ha convertido en tensión militar directa. Y lo que comienza en el Caribe podría escalar a un enfrentamiento global. La historia muestra que las grandes guerras no siempre empiezan con declaraciones formales, sino con tensiones mal calculadas y choques que parecen menores, hasta que dejan de serlo. Pero más allá de la política y la geopolítica, queda una pregunta clave. ¿Qué dice el derecho internacional? La Carta de la ONU establece que ningún Estado puede usar la fuerza contra otro, salvo dos excepciones: autorización del Consejo de Seguridad o legítima autodefensa ante un ataque armado. Que un país designe a un grupo como terrorista permite sanciones internas, pero no autoriza por sí mismo ataques militares en otro territorio. Además, cuando se usa la fuerza, deben cumplirse dos condiciones: necesidad, no debe existir otra alternativa, y proporcionalidad. La respuesta debe estar limitada a la amenaza. Así, los ataques unilaterales contra embarcaciones o personas en el mar, sin autorización internacional o sin consentimiento del Estado de pabellón, se mueven en un terreno muy cuestionado por el derecho internacional. Sin embargo, es claro que el comportamiento de Maduro ha demostrado desde el comienzo de su mandato un total desconocimiento a lo ordenado por organismos internacionales. Y es aquí donde la intriga se eleva. Si la legalidad de estas operaciones es tan frágil, ¿estamos presenciando simplemente una campaña antidrogas o el preludio silencioso de un conflicto global? Colombia, por su parte, ha mantenido una postura ambigua frente a la crisis en Venezuela. Por un lado, el presidente Gustavo Petro ha criticado las elecciones de 2024 como oscuras y sin garantías, pidiendo transparencia en los resultados. Por otro, el Congreso colombiano ha instado a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo y a rechazar a Nicolás Maduro, aunque estas resoluciones no son vinculantes. Mientras tanto, Petro insiste en el respeto a la soberanía, advierte sobre el riesgo de que Estados Unidos use el narcotráfico como excusa para una invasión y propone salidas pacíficas y económicas. La opinión pública, en contraste, rechaza de forma mayoritaria a Maduro, con encuestas que muestran hasta un 90% en contra de reconocerlo. Todo esto ocurre en medio de tensiones adicionales con Washington entre Petro y Trump, tras la desertificación de Colombia en la lucha antidrogas y choques diplomáticos de Petro con la administración Trump. ¿Por qué hay una guerra en Ucrania? ¿Cuáles son los motivos o argumentos que ha esgrimido Rusia para iniciar este conflicto? El conflicto actual entre Estados Unidos y Venezuela parece guardar un inquietante paralelismo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambos comenzaron como disputas aparentemente regionales, pero rápidamente se transformaron en crisis internacionales, con potencial de arrastrar a grandes potencias a un enfrentamiento directo. Así como la invasión rusa a Ucrania reconfiguró el equilibrio de poder en Europa y dividió al mundo entre aliados y adversarios, una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela podría encender un nuevo foco de guerra en el hemisferio occidental, con Rusia, China e Irán respaldando a Maduro. La historia parece repetirse bajo otro escenario, una tensión local que amenaza con convertirse en la chispa de un conflicto global, donde las consecuencias podrían ser aún más impredecibles. A lot of drugs are coming out of Venezuela.
Nicaragua, they're trying to get out, but we're stopping them successfully at the border. In Venezuela, we have a tremendous amount of security.